Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro en la carta de Efesios. En la carta de Efesios. Esta es la tercera y última entrega de este tema que puse, bancos de oro. Bancos de oro, las cuales son un esfuerzo conjunto para que podamos entender o sobre todo abrir nuestros ojos a las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Un esfuerzo que lo hemos empezado hace 2 semanas atrás y gracias al Señor porque hoy al menos terminamos esta sección. Miren que estamos yendo por partes, así que vamos a estar unas cuantas semanas más en la carta de Efesios. Y para recordarles un poquito, si acá hay alguien que es nuevo, si por alguna razón ha dejado de venir algunas semanas, Bancos de Oro, el título de estos sermones es parte de una frase atribuida a Antonio Raimundi. No sé cuántos se acordarán de Antonio Raimundi. Bueno, se acuñó él esta frase que es muy conocido y de cierta manera se repite constantemente en nuestro país. Y la frase dice así: el Perú es un mendigo sentado en bancos de oro, ¿verdad? Un banco de oro. ¿Estés de acuerdo o no con esta frase? No es mi intención generar polémica o desacuerdos por aquí. ¿Estés de acuerdo o no? Dice mucho, la verdad, de la realidad de nuestro país. Así que lo que quiero rescatar es, mis hermanos, que en el lado cristiano, nosotros como hijos de Dios, sucede algo similar con esta frase. Hay algo parecido que nosotros podamos rescatar a nuestro favor. El creyente que desconoce las verdades de la palabra es un mendigo sentado en bancos de oro. El creyente que desconoce las verdades de la palabra de Dios es un mendigo sentado en bancos de oro. Y así podemos vivir pobremente por nuestro desconocimiento. No porque la palabra de Dios nos priva de bendiciones, no porque la palabra de Dios o nuestro gran y buen Dios nos priva de sus enormes riquezas. No, es producto de nuestro desconocimiento. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos ser ignorantes de las innumerables riquezas que tenemos en Cristo Jesús, por causa de nuestra tibieza espiritual. Podemos ser ignorantes de las innumerables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y de repente alguien ya está diciendo: bueno, yo vine acá para que me enseñen la palabra de Dios, no para que me digan ignorante. Bueno, vamos a tratar de aprender y sobre todo comprender para nuestro favor, mis hermanos. Recordemos por un momento estas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. La primera entrega de Bancos de Oro estudiamos cómo el Padre nos bendijo. Y las bendiciones que Él nos dio fue que, como dice el verso 4, Él nos escogió, Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, para ser parte de su familia. Y una vez más, no debemos de tener miedo a estas doctrinas. No debemos de evitar hablar sobre estas doctrinas. Debemos de enseñar abiertamente estas doctrinas. De repente alguien piensa: uy, es que hay invitados hoy día, hay personas nuevas, ¿cómo van a escuchar esa doctrina? Y van a sacar por allí pretextos: es que yo no soy escogido y por eso no rindo mi vida a Dios. No, mis hermanos, no. Como alguien dice, debemos predicar estas doctrinas, debemos enseñar abiertamente para que la gente, los seres humanos, entienda que ellos no tienen en sus manos a Dios, sino que Dios los tiene en sus manos. Y eso es la verdad que habla la palabra de Dios. El ser humano no tiene a Dios en sus manos. Dios es quien tiene al ser humano en sus manos, porque Él es el creador. La segunda entrega que vimos fueron las riquezas de parte del Hijo, del versículo 7 al versículo 12. Las bendiciones o los regalos que Él nos dio fue que nos redimió, fue que nos perdonó nuestros pecados, nos reveló la voluntad del Padre y nos hizo coherederos de todo lo que le pertenece junto a nuestro Señor Jesús.
coherederos. Imagínense nada más las enormes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver la tercera entrega, entonces, las riquezas que tenemos de parte del Espíritu Santo, del versículo 13 al verso 14. Hoy vamos a ver dos regalos que nos dio nuestro Señor, nuestro buen Dios, a través del Espíritu Santo. Y una vez más, esto es un himno, es parte de un himno del versículo 3 al verso 14. Lo hemos dividido en 3 estrofas. Hoy vamos a ver esta última estrofa. Cada estrofa termina dando una alabanza a nuestro Señor. Cuando el Padre hace sus obras, hace sus regalos a nuestro favor, en el versículo 6, Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando el Hijo hace regalos a favor de nosotros, o nos da regalos, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y cuando el Espíritu Santo también nos da estos regalos, Pablo va a concluir, versículo 14, en la parte final, para alabanza de su gloria. Todo lo que Él hace, todo lo que nuestro Señor viene haciendo, es para alabanza de su gloria, mis hermanos. Es parte de las bendiciones espirituales. Y vamos a leer conjuntamente todo el pasaje del verso 3 al verso 14. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, todos y cada uno. Acompáñeme, o si usted no tiene una Biblia, puede acompañarnos escuchando. Dice así, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así es, mis hermanos, hasta allí nada más. Y quiero que veamos en esta noche lo primero que hace el Espíritu Santo a nuestro favor. O más que hace en esta ocasión el Espíritu Santo, es algo a nuestro favor. Es algo a nuestro favor. Y como empieza en el versículo 13, en Él también vosotros. En Él también vosotros. Primero detengámonos ahí un momento. ¿De quién está hablando Pablo con este en Él? Con esta persona que está introduciendo, en Él. Viene obviamente del versículo 12 que se menciona en la parte final. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y Pablo va a continuar, en Él. Cristo Jesús, mis hermanos. En Él que Pablo está introduciendo una vez más en el versículo 13 es nuestro Señor Jesús. Y Pablo quiere ser muy enfático de que podamos entender que solamente en Cristo Jesús obtenemos todas estas riquezas. Todas estas riquezas que no tienen comparación ante ninguna otra riqueza en esta tierra. Pablo quiere darnos a entender que solamente es en nuestro Señor Jesús en quien podemos obtener todas estas riquezas. Mis hermanos, sin Cristo el hombre está muerto. Sin Cristo el hombre es condenado eternamente.
Sin Cristo el hombre está perdido. El hombre no encuentra su rumbo sin nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él mismo va a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo lo soy. Yo soy en quien deben de creer. Allí el Señor mismo está apuntando a dónde es, a lo que Él nos lleva. Y Él se identifica como el único medio para acercarnos a nuestro verdadero Padre. No hay otro. No es Mahoma, no es Krishna y no sé qué otros más representantes. No es Buda, no es Horus. No, solamente es el Señor Jesús, el único camino. Los demás son mentiras, y tantas personas creyendo, acudiendo en estas mentiras. Mis hermanos, seguir a Jesús no es una de las opciones entre las muchas que hay en este mundo. A ver, ¿cuál de ellas me conviene? ¿Cuál de ellas es la que me da mejor cosas a mi favor? ¿Cuál de estos es el que mejor me representa a mí? No, mis hermanos, solamente nuestro Señor Jesús es el único. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único camino, es el único que nos puede llevar a Dios, al verdadero Dios. Y Él ya está afirmando desde que estuvo en la tierra, desde que pisó polvo y estuvo con los hombres de aquel tiempo: yo soy el camino, yo soy el único que puede llevarte a la salvación. Entender esto es crucial. Entender esto es importante para nuestras vidas. Es importante para nuestra eternidad. Joven, señorita, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, te van a decir que Jesús fue un gran hombre moral. Jesús fue un gran hombre digno de seguir su ejemplo. Qué lindo cómo vivió, qué ejemplo digno de seguir y digno de imitar. Eso es lo que te van a decir allí. Pero eso de que es Dios, no. Fue un gran hombre que impactó incluso la historia y hoy tenemos referencia de él. Así nos pintan en la universidad, en el trabajo, gente muy leída, muy conocedora. Sí, solamente fue un gran hombre. Pero mis hermanos, mis amigos, Jesús fue un gran hombre porque es Dios. Jesús fue un gran hombre porque es Dios, y porque es Dios fue, es y será un gran hombre. No hay ninguna otra razón. Jesús fue un gran hombre porque es Dios. Y porque es Dios fue un gran hombre. De ahí nadie más puede igualar a ser un gran hombre en la historia que imparte, no. Nuestro Señor fue el único quien pudo tener esas atribuciones y en las cuales lo tenemos registradas en la palabra de Dios. En la actualidad nuestro Señor Jesús tiene ambas naturalezas, Dios y hombre. Hombre, está a la diestra del Padre con su humanidad, ascendió en su humanidad al cielo. Y así regresará en esa naturaleza humana también, transformada después de haber resucitado. Allí nada más tenemos un ejemplo de cómo también seremos nosotros. Un cuerpo incorruptible. Y qué hermoso, porque así nos revela la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Y este Dios, en Él, en quien está introduciendo Pablo aquí en este verso, es quien nos dio la salvación. En Él, solamente en Él es que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y eso es lo que Pablo intenta aclararnos en esos momentos. Y a continuación nos va a mostrar el proceso de nuestra salvación en el versículo 13. Observen allí el proceso de nuestra salvación, de solamente unos 3 pasos. Paso número 1, en Él también vosotros, es decir, inicia nuestra salvación con nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender, tenemos que reconocer quién es realmente nuestro Dios. ¿Quién es Él? Es el Dios resucitado. Nuestra salvación inicia con el Señor Jesús. Ya explicamos sus obras anteriormente, de los versículos 7 al versículo
12. Pueden ustedes repasarlo en la enseñanza de la semana pasada. El paso número 2 de nuestra salvación es oír la palabra de verdad. Pablo lo va a decir, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pablo va a decir en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mis hermanos, no hay salvación sin poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Después de que nuestro Señor hizo sus obras aquí en la tierra, quedó registrado para que todo ser humano pueda escuchar, pueda ser capaz de entender la maravillosa obra de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender que el evangelio debe ser anunciado. El evangelio debe ser proclamado y de esa manera muchos oirán la palabra, buena noticia de nuestro Señor Jesús. Se habla mucho de que ahora en estos tiempos hay que buscar métodos de enseñanza, y estoy de acuerdo con esos métodos de enseñanza que debemos de buscar, debemos de innovar. Pero nunca, ni siquiera nuestro propio testimonio, mis hermanos, nuestro propio testimonio puede suplantar el hecho de anunciar el evangelio de Cristo. Tu testimonio tiene que ir de acorde con la enseñanza y la palabra de Dios. Pero aún con todo ello, tú lo que anuncias con tus palabras, lo que anuncias, el mensaje de Cristo, debe ser expuesto. Debe ser expuesto. Debe salir de tu boca. Porque yo puedo ver a una persona moralmente, qué sé yo, será o no creyente, qué buen ejemplo, qué buen testimonio. Mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo es de educado, mira qué tremendo testimonio para con la comunidad. Seguramente es un hindú. Seguramente hace yoga todos los días. Busca trascendental de las cosas para renunciar a la carne, para matar la materia o lo material. Podría terminar entendiendo eso. Sin embargo, además de mi testimonio, yo hablo y expongo que mi vida es de acuerdo a lo que tú ves por el evangelio de Jesucristo. Porque hay un hombre que vino a morir en una cruz por ti y por mí, y nos da la oportunidad de acercarnos al Padre. Cambia esa perspectiva. Y por eso es que debemos también, aparte de tener un buen testimonio, hablar. Mis hermanos, tu testimonio no debe suplantar el que tú hables el evangelio de Cristo. No debe suplantar el que tú hables el evangelio de Cristo. Así que ahí tenemos algo para meditar y trabajar en nuestras vidas. El evangelio, como Pablo aquí lo dice, habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio, mis hermanos, es la palabra de verdad, porque no hay verdad fuera de nuestro Señor Jesús. No hay esa verdad relativa al que, bueno, tú tienes tu propia verdad y yo tengo mi propia verdad. La verdad no puede ser relativa, la verdad es absoluta y la verdad es Cristo. No puede haber eso de que, bueno, yo tengo a alguien que me va a juzgar de acuerdo a mis creencias y a mis estándares. Yo tengo a un Dios, a un juez que es comprensible. Como mencioné semanas atrás, hace años, en una entrevista que hacía una periodista a un pastor, ese pastor le explicaba con la palabra de Dios, mira, estas son las actitudes que Dios condena a la luz de su palabra, de que no puede haber matrimonio homosexual porque en la Biblia Dios mismo no le establece. Y esa periodista decía, pero si yo tengo dos amigas lesbianas que se aman mucho, ¿qué impide que ellos se casen? ¿Qué impide si ellos se amen? Y ese pastor le decía, es que la palabra de Dios dice así. Y la periodista le decía, es que yo tengo a un Dios misericordioso, todo contrario a lo que usted dice.
Yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios que es comprensible y que si el amor está en lo alto, Dios va a aceptar. Ese pastor le decía, bueno, no es el Dios que la Biblia dice, no es. Y allí tenemos un ejemplo bien claro en el Dios que nuestra sociedad eleva, el Dios que nuestra sociedad decide adorar. Y muchas veces ese Dios está rodeado o nos rodea continuamente por enseñanzas, por pensamientos, por actitudes. Es que yo vivo de esa manera porque a mí me gusta. ¿Y a ti qué te importa cómo yo vivo? En mi vida, ¿por qué te metes? Sin embargo, Pablo va a ser muy claro, habiendo oído la palabra de verdad. El Evangelio es una de verdad, no hay otras, no son dos verdades, es una sola verdad y es Cristo Jesús. Y Él llama a rendir nuestra vida ante Él, delante de Él. Y Él establece el estándar de cómo debemos de vivir. Así que no es como a ti te gusta, no es como a ti te agrada, es como Dios lo establece. Como Dios lo establece. Y esa es la verdad que debemos de vivir. Eso es la verdad. Este es el anuncio del Evangelio. Jesús es la verdad. Y el hecho mismo de hacer esta información, mis hermanos, escandaliza a nuestra sociedad. Escandaliza completamente. Pone en revuelto a todas las áreas, los grupos sociales que se levantan en contra de Dios. Los revuelve completamente, escandaliza a cada uno de ellos. Hacer la afirmación de la palabra de Dios, la homosexualidad es un pecado, ofende a las personas, por ejemplo. La palabra de Dios dice bien claro y expuestamente, la homosexualidad es un pecado, pero eso va a levantar en ofensa a las personas. Y ahora hasta incluso hacer esta afirmación, ahí estamos transmitiendo por las redes sociales. Corremos el peligro de que nos cancelen. Solo con una persona de que ponga reportar nos pueden cancelar. Y detener nuestra transmisión, parar nuestra transmisión. No hay explicación, no hay defensa, ¿no? Solamente con que alguien ponga a reportar con palabras ofensivas y se cae la transmisión. Y nos ponen un strike para que una página, una cuenta como Facebook o como YouTube sean cerradas totalmente y nunca más vuelva a abrir de por vida. Necesitan 3 strikes. 3 strikes. Con un solo reporte que alguien haga, ya ahí tienes un strike. Ya ve contándote los 2 que te faltan. Vivimos en una cultura de cancelación, en cualquier palabra ofende a la otra. Y cualquier cosa que digamos o hagamos, sobre todo si vivimos y anunciamos lo que la palabra de Dios, la palabra de verdad nos dice en este libro, mis hermanos, todo el mundo se levanta en contra de los hijos de Dios. Se levanta en contra de los hijos de Dios, se levanta en contra de la iglesia. Y Efesios es un libro maravilloso porque yo siempre luchaba para poder entender qué es la iglesia y cómo debe ser una iglesia. Y Efesios, debo ser claro, me ha dado una bofetada, ida y vuelta para poder entender lo que es la iglesia y lo que debe de ser y hacer una iglesia. No comprendía antes de poder leer y estudiar Efesios lo que era una iglesia de verdad. Y podemos estar años y años solamente asistiendo a una iglesia de forma habitual y no entender, comprender y vivir lo que es la iglesia de Cristo. Por eso que esta serie se llama Efesios, la iglesia de Cristo. Y Él es el que pone los estándares de cómo quiere que su iglesia sea. Los métodos evangelísticos en la actualidad son, bueno, hay que acomodarnos a lo que el mundo le gusta. Y según ello predicar. Y la iglesia debe ser así, según dice. Pero ¿cómo? ¿Por qué
¿Por qué debemos querer ser y hacer lo del mundo cuando estos viven en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos querer hacer y ser como el mundo cuando incluso viven en condenación? ¿Por qué debemos querer imitarlos? ¿Por qué? Efesios nos va a enseñar de todas sus raíces lo que la iglesia, la novia, la esposa de nuestro Señor Jesús es. Y es maravilloso. Y Pablo empieza dándonos estas riquezas espirituales que necesitamos entender. No puedes amar a la iglesia si no la conoces, como no te puedes casar con alguien que no conoces. Bueno, de poder se puede, pero no deben, ¿verdad? En el camino te asombras de las cosas. De la misma manera, Pablo quiere hacernos entender que conozcas a la novia de Cristo, su iglesia. Que conozcas lo que Él quiere para su iglesia, que conozcas y entiendas cómo Él establece que la iglesia debe de ser. Y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo lo que Dios quiere para su iglesia, lo que el Señor Jesús quiere para su iglesia. Necesitamos oír la palabra de verdad. Necesitamos el evangelio de la verdad. Jesús vino a morir por nuestros pecados, a rescatarnos de nuestra desdicha, a rescatarnos de nuestra miseria. Y de allí Él quiere sacarnos para llevarnos hacia Él. ¿Y qué hicimos después de haber escuchado ese evangelio? Y allí viene el tercer paso. Versículo 13, siguiente parte. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Creído en Él. Juan 3:16, un pasaje muy conocido, nos va a explicar también esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que el hombre crea. Debe creer en Jesús. Como yo mencionaba la semana pasada, la Biblia, la palabra de Dios no dice que los escogidos serán salvos. Dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Eso afirma la palabra de Dios y eso es lo que debemos de proclamar. Eso es lo que debemos de extender a todas las personas. Anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Romanos 10:11 dice, todo aquel que en Él cree, que en Él creyere, no será avergonzado. No será avergonzado, no será rechazado. Podemos encontrar abrigo en nuestro Señor Jesús. Creer en ese evangelio, mis hermanos, mis amigos, es muy importante para nuestras vidas. Y aclarar aquí sencillamente significa depositar nuestra fe. Hasta los demonios creen que Jesús es Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es depositar nuestra vida en Él, rendir nuestra vida en Él, reconocer que Él es el único Señor de mi vida, el único que me puede salvar, el único que me puede rescatar. No hay otro fuera de Él. Y eso es lo que debemos de creer. Los efesios, la iglesia aquí en los Efesios, sabían que debían de dejar a su diosa Diana, la gran diosa Diana de los Efesios. ¿Recuerdan? Una adoración, una religión en la cual las personas se acercaban de todos los lugares del mundo para adorar a la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad y la forma de cómo se adoraba a esta diosa era a través de la inmoralidad sexual. Las ofrendas que daban a esta diosa eran relaciones sexuales santificadas en los templos con sacerdotes, concubinas que se prostituían en el templo. Esta era la forma que se adoraba a esta diosa de los Efesios. Y por eso es que Pablo le dice, deben de creer, ustedes deben de dejar de adorar, deben de dejar de creer que su diosa Diana, la gran diosa Diana, abandonen esa fe que tienen en ella y ahora solamente
Adoren al único Dios y verdadero hecho hombre, Jesucristo. Una vez más, Pablo está tan centrado en que podamos entender que solamente en Jesús es quien podemos tener verdadera salvación. En este versículo, nada más del verso 13, 2 ocasiones se mencionan en Él también vosotros. Más abajo también, o habiendo creído en Él. Si usted retrocede de los versos 12 en adelante, va a encontrar en Él, para Él, en el cual también está lleno, mis hermanos, de referencias a que solamente en Jesús encontramos salvación para nuestras vidas. Paso número 4, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la parte final del verso 3. Observe esta aseveración que el apóstol Pablo va a hacer. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pablo no dice que el Espíritu nos selló. No, el Espíritu es el sello, mis hermanos. Y lo que Pablo quiere darnos a entender, que este Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, no es un Dios más, un Dios tercero, es el mismo Dios. Y aquí se nos está mostrando por medio de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, que Él es el sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo no es un agente externo desarrollando una labor a favor de nosotros, no. Él está unido a nosotros una vez que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Él está unido a nosotros. Y el apóstol Pablo, una vez más, usando una imagen del Antiguo Testamento, como en las ocasiones anteriores, va a usar una imagen sobre esta palabra, el sello. El sello. En aquellos tiempos, un esclavo, una persona, un esclavo, un siervo o un animal eran sellados con un fierro caliente que tenía el sello de su amo. Eran sellados. Este fierro era puesto en altas temperaturas. Y en la actualidad también se hace, ¿verdad?, con los animales, donde se lo calienta y para hacer referencia a quién pertenece, le ponen el sello. Ponen el sello. Y ese sello pertenecía, obviamente significaba que pertenecía a tal amo. Y eso era muy importante, una referencia muy importante. O también, lo usual que se hacía en aquellos tiempos, que imperaba sobre todo Roma, para salvaguardar los documentos de mucha importancia y que no fuera abierto por cualquier persona, lo que hacía el emperador o la autoridad para que ese documento sea preservado como importante, no fuera abierto por cualquier persona, sellaba con su anillo, que normalmente en su anillo eran anillos grandes. A la hora de sellar lo sacaba, lo derretían en la cera, lo ponían en el pergamino, en el papiro, lo que pudiera hacer, y sellaban para que no sea abierto por cualquier persona. Eso significaba propiedad, cuidado y protección para salvaguardar esos documentos. No podríamos confirmar a cuál de estos Pablo se estaría refiriendo, pero ambos cumplen el buen ejemplo. Ambos ejemplos tienen las verdades que necesitamos entender a lo que Pablo se está refiriendo aquí. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la marca que indica que somos la propiedad de nuestro Señor. No somos santificados o sellados a fierro caliente, tal vez, que arda en nuestro cuerpo, pero sí somos sellados en el momento en el que creemos en nuestro Señor. No hay nadie más que pueda reclamarnos como suyo una vez que ese sello es puesto a nosotros. No hay nadie más. No hay nadie más en este mundo que pueda reclamar ese sello. Pertenecemos a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro dueño, nuestro buen Jesús. Y también, así como el sello podría brindar seguridad a un documento, de la misma manera, el Espíritu Santo a nuestro favor es esa seguridad que necesitamos.
está garantizada esa seguridad de que solamente le pertenecemos, de que estamos protegidos por nuestro buen Dios, porque el Espíritu Santo nos ha marcado, nos ha sellado. Y Pablo mismo en otros textos nos va a decir claramente, muchos de ustedes saben de memoria, Corintios va a decir, o Pablo va a decir a los corintios, ¿o acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sus cuerpos, ustedes, por si acaso, no sean ignorantes de que le pertenecen a Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ende, le pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Juan también va a decir lo siguiente, si me amáis, Jesús va a decir lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta? Garantizando la morada, la pertenencia del Espíritu Santo a nuestro favor, en nuestras vidas, cuando depositamos nuestra fe en Él. Estos pasajes, como muchos, mis hermanos o amigos que nos visitan, de que el Espíritu Santo mora en nosotros o mora con nosotros para siempre, abundan. Solamente yo escogí dos, hay muchos más. Y esta es una obra maravillosa de parte de nuestro Dios a nuestro favor. Es un regalo maravilloso de que usted le pertenece y que nadie más pueda reclamarlo como suyo. El enemigo no puede reclamar su vida. El enemigo no puede reclamar su alma como su pertenencia. A usted le pertenece a Dios y a nadie más. Es increíble cómo muchas personas en la actualidad creen que la salvación se puede perder. Lamentablemente muchas denominaciones, muchos grupos evangélicos afirman que la salvación se puede perder. O peor aún, si no has tenido una experiencia sobrenatural, si no has tenido una experiencia emocional, no tienes al Espíritu Santo en ti. No tienes. No tienes al Espíritu Santo morando en ti. Pero como estamos viendo en este pasaje de Efesios, no necesitamos experiencias emocionales. No necesitamos experiencias sobrenaturales. No necesitamos experiencias místicas para poder garantizar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nada de eso está mencionado en el texto del versículo 13. Solo escuchar el Evangelio, creer en el Hijo e inmediatamente somos sellados. Inmediatamente el Espíritu Santo mora en nosotros y somos su templo. No al 50%, no al 80%, al 100%, mis hermanos. Al 100%. 100%. No tenemos que buscar más ser llenos. Y a veces entendemos la palabra llenos del Espíritu Santo. Porque podemos entender que solamente el Espíritu Santo ha venido en un 10, en un 15, en un 20% y debemos buscar ser llenos más. No, ser llenos a la luz de la palabra significa ser controlados con el Espíritu Santo. Y cuanto más nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, más llenos somos. No porque Él va aumentando su poder en nosotros, somos más controlados en nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí Pablo quiere ser muy enfático. Habiendo creído en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. Sucede inmediatamente en nuestras vidas. Sucede inmediatamente a nuestro favor. Y creo que el mal entendimiento que tenemos de esta enseñanza es incorrecta por, obviamente, nuestra mala hermenéutica. Por ejemplo, muchas personas, muchos hermanos en Cristo entienden mal algunos de estos textos, sobre todo porque basados en el libro de los Hechos se narra cómo el Espíritu Santo se muestra de esta manera tan maravillosa, desarrollando obras maravillosas. Y justamente es allí donde debemos de entender la clave de nuestra hermenéutica, la clave de cómo interpretar la palabra del Señor.
es entender que Hechos es un libro narrativo. El libro de Hechos es un texto narrativo, es decir, nos está narrando hechos históricos. Está relatando lo que pasó en aquellos tiempos. Nos narra las cosas que sucedieron, los acontecimientos que se llevaron a cabo en un momento dado de la historia. Lucas, es el autor del libro de los Hechos, no está afirmando que van a volver a suceder aquellas cosas. Lucas está sencillamente recapitulando o narrando esos acontecimientos que se llevaron a cabo. Y es según ello como debemos entenderlo. Lucas no está diciendo que esas cosas se van a volver a repetir o van a ser estipuladas tal cual que sucedan en la vida de la iglesia. Por ejemplo, los que han estado estudiando conmigo, siguiendo Primera de Samuel y recientemente hace unas semanas atrás Ageo, allí podemos ver cómo estos libros tienen sus propias reglas de interpretación. Lo que podemos hacer con estos libros, que son libros históricos, es extraer la reflexión teológica a nuestro favor. Es extraer las aplicaciones, hacer uso de métodos específicos para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Trae esas reflexiones que van a ser útiles para nuestro diario vivir. Porque no podemos tomar pasajes de maldición que Dios le da a Israel, porque primeramente nosotros no somos Israel, y esas maldiciones no son dadas a Israel, a nosotros como iglesia, sino a Israel. Y ahí tenemos algunas cosas muy necesarias de poder entender. Entonces, a lo que voy con esto es que Efesios sí es completamente distinto al libro de Hechos, a Primera de Samuel o a Ageo incluso. En Efesios, mis hermanos, sí tenemos mandatos para la iglesia. En Efesios sí tenemos estipulaciones para la iglesia. Efesios sí es una carta que tiene la intención de instruir, de moldear y de cimentar a la iglesia de Cristo. Porque es una carta con instrucciones específicas de cómo la iglesia de Dios debe de ser. Y esta carta sí se aplica a todos los tiempos, claro, debiendo ser muy intencionales del contexto histórico, de las costumbres, para poder aplicarlo también a nuestras vidas, ¿verdad? Eso es la forma que debemos de tener en cuenta, mis hermanos. Entonces, no necesitamos acontecimientos emocionales o sobrenaturales como lo encontramos en el libro de Hechos. Pablo dice claramente que una vez depositada nuestra confianza en el Señor Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados rápidamente con el Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, debemos nosotros de creer confiadamente, creer de lo que la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña. Porque la Biblia aquí nos está afirmando que somos sellados con el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros esperamos experiencias que están alejados de la Biblia, de cómo lo entendemos. Debemos de creer, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos de creer lo que ella nos afirma. Y no en nuestras emociones. No por la falta de experiencias. Mis hermanos, a veces nuestras emociones nos pueden traicionar y alejarnos de la verdad de la palabra del Señor. Debemos de creer lo que la Biblia nos dice. Entonces, quizás haya alguien ahora que se esté preguntando con mucho temor, pero si cometo algún pecado, si cometo incluso el pecado más detestable que puede haber en nuestra sociedad, quizás quitar la vida a alguien, ¿podría perder la salvación? Pues es una pregunta honesta. Si creo lo que la Biblia me está diciendo, hermano, de que ahora le pertenezco a Dios.
Pero ¿qué tal si cometo algún pecado grave? ¿Puedo perder esa salvación? O aún más, ¿qué tal si cometo el pecado imperdonable? ¿Ha escuchado eso? El pecado imperdonable. Bueno, primeramente, no podríamos cometer el pecado imperdonable porque tendría que estar el personaje principal de esa historia, que es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús no está en medio de nosotros, está en el cielo. Pero por otra parte, sí sería imperdonable porque puede ser que en tu lecho de muerte, escuchando el Evangelio, escuchando la oferta de la salvación, decidas no rendir tu vida. Eso sería imperdonable. Porque después de la muerte ya no hay perdón. Después de la muerte ya no hay perdón. Después de la muerte hay condenación. No habría forma en la cual después de muerto puedas pedir perdón. Ya no hay perdón. Viene el juicio. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Bueno, para que no quede ninguna duda de que si puedes perder o no tu salvación, Pablo nos mostrará otro regalo maravilloso del Espíritu Santo a nuestro favor. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y este segundo regalo del Espíritu Santo es las arras. Observen aquí, mis hermanos, cómo estos regalos están atribuidos a la persona del Espíritu Santo, no a lo que Él hace. Él es el sello a nuestro favor. No puede haber un mejor regalo que el Espíritu Santo a sí mismo se identifique y relacione con nosotros. Es que yo soy el sello. Yo no los estoy sellando con algo externamente. Yo soy ese sello morando en ustedes. Y ahora Pablo nos va a decir que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué es las arras? De repente alguien aquí está preguntándose. Bueno, tiene un significado muy especial esta palabra arras, porque significa un pago inicial, un anticipo para garantizar una compra. En nuestros días, eso vendría a ser como el pago del 10, del 15 o del 20% para la compra de un vehículo o para la compra de una casa, de un terreno, de un departamento, ¿verdad? En donde usted tiene que pagar un porcentaje garantizando así que usted está 100% convencido al menos de poder comprar ese inmueble o tal cosa. Esa cantidad que usted ha pagado ya está prácticamente garantizando la compra a favor de usted. Estas arras vienen a ser el primer pago para garantizar una compra. Y mis hermanos, ese Espíritu Santo que mora en nosotros es la inicial de una compra eterna. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la inicial a nuestro favor de una compra eterna que hizo. Imagínense nada más, nuestro Señor Jesús un día vino y dijo: yo voy a dar las arras, yo voy a dar un porcentaje del pago de que fulano de tal, de que fulano, mengano, perengano, soterengano me pertenece. Y el Señor Jesús no dio el 10%, no dio el 15%, dio el 100%, porque dio a su Espíritu Santo a nuestro favor. El Espíritu Santo vino a morar, mis hermanos, en nuestras vidas. Qué maravilloso, qué hermoso regalo que nos dio el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No es solamente un porcentaje mínimo. Hizo un pago del 100%, mis hermanos, a nuestro favor. Nuestro Dios no necesitó hacer un pago en partes. Muchas veces nosotros pagamos en partes muchas cosas. A veces un celular en 36 meses. Imagínense, ya el celular está malogrado ya y sigue pagando usted. Hasta robado, como en mi caso una ocasión me pasó. Al mes que lo compré ya me lo habían robado y tenía que pagar como tantos meses más todavía.
Nuestro Señor no necesitó hacer un pago en partes. Él hizo un pago completo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Nosotros podemos perder incluso la garantía. Por crisis económicas, nos desanimamos y ahora ya no nos devuelven el inicial. Bueno, mis hermanos, Él dio a su Espíritu Santo porque Él no puede fallar en esa adquisición. No puede. No puede quedarse corto con los recursos. No le puede faltar porque ya no planeé bien y me quedé corto. No, el Señor no planifica de esa manera. En el primer pago que hizo nuestro Señor Jesús fue suficiente para pagar todo. Fue suficiente para comprar todo. Y no solamente a uno, a cientos, a miles y millones de personas para su gloria, para su nombre. Y Él se encargó de que tengamos en nosotros, en nuestras vidas, esa garantía. Puede imaginarse esa maravillosa obra de nuestro Señor a nuestro favor. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el anticipo que nos garantiza que fuimos comprados y que le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Pero también nos garantiza que estas bendiciones del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El Espíritu Santo también es la garantía de que todas estas bendiciones las podamos disfrutar en una ocasión. Cuando Él venga, cuando estemos con Él y delante de Él. Ahora disfrutamos de la compañía del Espíritu Santo a nuestro favor. Vive en nosotros, nos permite vivir en comunidad. Dice que nos redarguye para que podamos corregir nuestras vidas. Está obrando a nuestro favor, consolándonos, acompañándonos, siendo la garantía de que nadie nos pueda robar de Él. Si esas cosas, mis hermanos, si esas cosas son los regalos, yo no puedo imaginarme de los regalos eternos que disfrutaremos. Si solo esto que estamos disfrutando del Espíritu Santo es maravilloso, no me imagino de las grandes riquezas que nos esperan en el cielo de nuestro Señor Jesús. Esa herencia que nos dio Cristo la tendremos un día. Esa herencia en el cual poseemos como coherederos junto a nuestro Señor Jesús la tendremos un día. ¿Por qué? Porque Él es el anticipo, Él es la garantía de que un día la tendremos. Por eso Pablo enfatiza nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Un día la tendremos, un día estará con nosotros. Él la garantiza y no hay forma de que Dios pueda faltar a su palabra. Mis hermanos, esta semana luchaba y pedía en oración al Señor de que me ayude para poder mostrar a ustedes cómo este tema, que es netamente espiritual, a veces puede caer en el área del conocimiento y a veces el conocimiento solamente es pasajero, y luchaba cómo esto que es netamente espiritual puede hacer un efecto diario en nuestras vidas. Cómo puede impactar, cómo puede ser de impacto en nuestro diario vivir. Porque a veces escuchar de cómo el Espíritu Santo obra, y al salir nos olvidamos de cómo es que el Espíritu Santo obra maravillosamente. Y creo yo que la única forma es la meditación constante. Es la meditación constante. Medita en las innumerables riquezas que Dios te ha dado. Y compara con las cosas que tú has dado. Ponlo allí en una balanza. ¿Cuáles son las cosas que tú has dado a tu favor para comprar tu salvación, para tu relación con Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios que ha hecho? ¿Cuál va a pesar más? Yo espero que en esa balanza puedas identificar que las riquezas que se te ha sido otorgada en Cristo Jesús te sorprendan y te maravillen en tu vida. Eres rico en Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana. Eres rico en Cristo Jesús. Eres rico solamente en Él. Y debemos determinar como Pablo hace o dice, para alabanza de su gloria. Una vez más, esta estrofa
terminan este estribillo, en este coro, para alabanza de su gloria. Esa es la forma en cómo debemos de vivir, alabando y glorificando con nuestra vida a nuestro buen Dios. Y el verso 3, una vez más, de ese capítulo 1, es el resumen de todas las bendiciones descritas que hemos estudiado estas 3 semanas, del versículo 4 al versículo 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son todas estas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son todas? Del versículo 4 al verso 14. El Señor te escogió, el Señor te predestinó, el Señor te redimió, el Señor perdonó tus pecados, el Señor te mostró la voluntad de Dios, el Señor te hizo coheredero juntamente con Cristo Jesús, el Señor te dio como regalo al sello de su Espíritu Santo para que more contigo. El Señor es las arras de tu herencia. Son 8 nada más lo que acabamos de ver, y las bendiciones espirituales siguen y abundan innumerables veces en todo el largo de la palabra de Dios. 8, suficiente para que nuestra vida cambie, suficiente para cada fibra orgulloso de nuestro corazón, para cada membrana que puede estar en orgullo, en dureza, pueda ser remecida para glorificar a Dios, porque Él se lo merece, para alabanza de su gloria. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver a favor de este texto cuán ricos somos. Tenemos, Señor mío, y poseemos todas las riquezas, las mejores riquezas de este mundo están en ti, y tú nos los has dado a cada uno de nosotros. Amado Dios, permítenos vivir de acuerdo al obrar de tu Espíritu Santo a nuestro favor. Permítenos vivir a esta verdad, de acuerdo a esta verdad de que somos sellados con tu Espíritu Santo. Permítenos vivir de acuerdo a esa grandiosa y maravillosa obra de que te pertenecemos a ti. Somos tu propiedad y ya no del diablo, ya no del enemigo, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por último, permítenos vivir de acuerdo a esta gran y maravillosa verdad, que tú has dado tu Espíritu Santo como garantía total de que un día, Señor, estaremos contigo y que un día disfrutaremos de todas las riquezas. No para gloriarnos nosotros, no para llenarnos nuestros bolsillos si es que quisiéramos hacerlo, no para quitarte, sino para que tu gloria sea exaltada. Tú nos has dado esto y aún así nada te ha sido quitado. Tú nos has regalado esto y aún así nada ha disminuido en ti, sino que lo haces para que tu gloria aumente, para que tu nombre sea exaltado en grandeza. Permítenos vivir, Señor, de acuerdo a esa grandeza que te la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.